Saludamos a Ana Samboal. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que no solamente del trumpazo arancelario vivimos, que aquí también contamos cosas de Begoña Gómez, de doña Begoña Gómez, que por cierto hay novedades. El juez Peinado está pidiendo comparecencias. Mañana tiene citados a unos cuantos, entre otros el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ¿no? Menuda semanita, que el jueves es la Junta General de Accionistas de Telefónica, su primera Junta General de Accionistas, que entiendo que no será tranquila, aunque las juntas de accionistas ya no es lo que eran. Antes eran interminables sucesiones de minoristas echándoles unas broncas a los presidentes. Oye, les iban el sueldo, pero antes tendrá que pasar por delante del juez Peinado, no como presidente de Telefónica, sino como presidente que fue presidente ejecutivo de Indra, porque fue una de las empresas que desarrolló el software de Begoña Gómez. No solo él, va a ir el director de estrategia de Indra, el que era el CEO, el presidente ejecutivo de Telefónica, el director general de Minsight, que es la rama tecnológica de Indra, la parte que desarrolló ese software. También van a ir jefes de proyecto de Google, el vicepresidente de Telefónica. Es decir, ha llegado el momento en que los desarrolladores del software de Begoña Gómez o de la Cátedra de Transformación Social Competitiva le expliquen al juez cómo se pactó ese desarrollo, que era un patrocinio. Y tú me dirás, ¿pero hay software? Porque recuerda que había software hasta que la Complutense dijo, pues como no lo encuentro, igual es que no hay, y en el entorno de Begoña Gómez también decía que es que no había ningún software cuando desapareció la página web. Pues hay software porque los desarrolladores lo dicen. No sabemos si lo han dicho en el juzgado, pero desde luego lo han dicho en la Asamblea de Madrid. El responsable de proyectos de Minsight, que es esa parte tecnológica de Indra, ha explicado a los diputados de la Asamblea de Madrid que tanto Google como Telefónica como Indra se reunían semanalmente con Blanca de Juan, que era la coordinadora de la cátedra de Begoña Gómez, que al menos a 2 de esas reuniones asistió Begoña Gómez. Esas reuniones eran técnicas para desarrollar la plataforma del software, y en esas reuniones empezaron en marzo del año 22 para desarrollar el software. Se empezó a desarrollar en mayo y en el 23 se hicieron ya las pruebas antes de que ella empezara a ofrecerlo a las pymes en las cámaras de comercio. ¿Que hay software? Ellos lo hicieron. Nosotros hemos finalizado todos los entregables que teníamos comprometidos. Nosotros tenemos evidencia de que esos trabajos están realizados y nosotros terminamos todo de acuerdo al compromiso que estaba fijado en la propuesta de colaboración. Este señor es Amadeo Sánchez Guillén, que es el Business Consulting de Minsight, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. El software existió y lo que tratará de preguntar, entiendo que el juez les preguntará, porque ha citado a los directivos de Indra, de Telefónica y de Google, es quién les pidió esto y ustedes qué desarrollo hicieron y a quién se lo entregaron, porque fueron los técnicos que hicieron ese desarrollo, a declarar ante el juez, y les dijeron, oiga, yo soy un técnico, a mí me dicen que desarrolle este programa informático, ¿quién lo ha pedido, cómo se ha pactado y por qué precio? Pregúnteselo a mi jefe, que es el que lo encargó. Y eso es lo que ha hecho el juez, llamar a los jefes. ¿Cuánto se pagó por este software? Pues mira, sabíamos que el máster tenía su precio, o la cátedra. Entre la Caixa y Reales Seguros, que fueron los que firmaron el convenio, 120.000 euros, a 15.000 euros por año. Suma lo de Numintec, que también aportó 6.000 euros al año en becas, más lo que aportaron las empresas que pagaban el máster a sus alumnos, 7.000 euros por alumno. Eso de entrada, para poner la cátedra. El desarrollo del software. Lo que nos han venido a decir las empresas es que eran unos 110.000 euros más o menos de Google, 110.000 de Telefónica, 110.000 de Indra. Bueno, pues suma 110.000 más IVA. ¿Y es mucho o es poco para un año de trabajo de directivos senior? Entre 300 y 400.000 euros. Sí, pero IVA incluido. La diputada de Vox, que pregunta a la Asamblea, le parece muy baratito. Un proyecto que tiene en la presentación que ustedes hicieron de él a tres personas de la importancia de las que están en este proyecto, no factura 120.000 o 140.000 euros. Es decir, como usted ha dicho,
en las reuniones de seguimiento que se hacían con el resto de los operadores participaban personas que se pueden considerar altos cargos de la compañía. Estoy segura que sus tarifas son bastante grandes. Son 128.000 sin IVA. Después ya son los 150 y pico. A ver, la fijación de nuestros honorarios depende de dos aspectos. Uno, el que usted ha mencionado, señoría, que es los honorarios, y los otros son las horas realmente dedicadas. Efectivamente, en los proyectos participan figuras que son senior, vamos a llamarlas así, o directores de nivel. Pero la dedicación no es a tiempo completo. Hay que añadir unos 20 y tantos mil euros de IVA, ponte unos 150.000 por empresa. Ya tienes ahí 450.000, casi medio millón de euros. Y lo que cuestiona esta diputada es si están cobrando las horas al precio que se las facturarían a cualquier otra empresa. De hecho, preguntan, repreguntan y vuelven a repreguntar, y este señor decía, es que esto lo contrataron antes de que yo estuviera por ahí. Claro, tú contratas el desarrollo técnico y contratas también el precio de la hora trabajador, que es lo que regalas en este caso, porque es un contrato, ha dicho él, de patrocinio. Bueno, es casi medio millón de euros, pero los que saben de consultoría dicen que es muy barato, pero se lo cuestiona en varias ocasiones y no acaba de Ahora, ¿qué responder persigue con estas comparecencias de a partir de mañana del juez Peinado, ante el juez Peinado? ¿Qué persigue el juez en este asunto concretamente? Bueno, la gran pregunta es, si tú eres Indra, si tú eres Telefónica, si tú eres Google, si tú eres una gran empresa y llega la mujer del presidente de gobierno y te pide que gratis et amore le dones un proyecto, una cátedra, un software, un qué, la pregunta es, ¿a cambio de qué? Influencia, prestigio, fondos públicos, favores. Esa es la pregunta. No sé si se la hará al juez, pero sí la han hecho en la Asamblea. ¿No considera usted que quizás, elevándonos de la parte técnica, sí que puede haber movimientos en Indra, en Telefónica, en Google, en los accionistas, tendentes a tener contento al presidente de gobierno a través de ofrecerle a su mujer por un coste de 124.000 euros, desde mi punto de vista como persona que ha trabajado en la consultoría, absolutamente insuficiente para financiar lo que usted nos ha contado y lo que ustedes incluyen en la presentación? Para nada, o sea, no lo considero. Todo esto ha pasado en la Asamblea de Madrid, o sea, forma parte de esas comparecencias. Esta comparecencia es del mes de febrero. Del mes de febrero, en la Asamblea de Madrid. Tú date cuenta que se está repartiendo un canal de televisión nuevo, ¿eh? Complutense y también el caso Begoña. Quédate con eso. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver el nuevo canal con Bueno, es una cuestión que se pregunta. Tú date cuenta que Telefónica podría estar en la licitación de ese nuevo canal. De hecho, se ha especulado con que toda la parte de los directivos que estaban en Prisa se habían quedado sin el negocio de televisión y cabe la posibilidad de que migren a Telefónica. El presidente de Indra entonces ahora está en Telefónica. ¿Tiene que ver con esto? Bueno, es una de las cuestiones que se plantea en esa comparecencia en la Asamblea de Madrid sin respuesta por parte del compareciente, pero probablemente serán las cuestiones que el juez les traslade en su comparecencia. ¿A usted le llama Begoña Gómez o se lo propone usted a ella? ¿Cómo se produce esa reunión? Si la que llama es Pepita Pérez y no se llama Begoña Gómez, usted, presidente de Indra entonces, o presidente ejecutivo de Telefónica o de Google, ¿usted recibe a esa señora en su despacho? ¿Y usted le organiza un desarrollo de software y un patrocinio? ¿Y a qué precio se cobran las horas? Porque eso ya no es una cuestión ni siquiera que te puedan preguntar, es que tiene que haber unas facturas donde diga la hora de la directora general de Minsight, que era la que estaba en las reuniones y en el desarrollo de ese software que se entregó, porque se entregó en una carpeta digital que abrió la Universidad Complutense de Madrid, esa que ahora no tiene constancia, tampoco, se entregó y las 3 empresas lo entregaron en esa carpeta digital. ¿Cuánto se cobran las horas de un proyecto como ese, con reuniones semanales de 3 empresas, con técnicos senior del rango de director general de esas 3 empresas? Es lo que tendrán que explicar. A ver, ¿qué opináis? Julián, Maite, José Francisco. Sí. Apuntan a un tema crucial,
que esto que vimos en las series americanas de abogados, ¿no? De las horas facturables. Claro. Las horas facturables. Las horas facturables y las horas facturadas ¿Cómo se trabaja en consultoría y en ingeniería? son cifras que los espectadores no pueden imaginar. Y no solo del directivo al final o el director general que está negociando, haciendo la relación institucional o comercial con Begoña Gómez, sino los técnicos, altos técnicos. Pero en el caso muy de Indra, porque es una cuestión que le preguntan, el mismo desarrollador de producto es el comercial. O sea, en otras consultorías está separado esa figura. En este caso es la misma. Has dicho antes, ¿a cambio de qué? De que las empresas pudieran esperar algo a cambio. Es que ni siquiera es necesario. ¿Podían estas empresas permitirse decirle que no a Begoña Gómez? No podían permitírselo. Cuando reciben a la mujer del presidente del gobierno, cuando previamente probablemente han recibido una llamada o varias llamadas desde el Palacio de la Moncloa. No se lo pueden permitir porque son empresas dependientes del poder político. Hay que recordar que al presidente de Indra lo nombró el gobierno. Hay que nombrar que al presidente de Telefónica lo destituyó el gobierno. Hay que recordar que al nuevo presidente de Telefónica lo nombró el gobierno. No hay nada más que decir. Y que viene del PSC, una grandísima empresa cuyo presidente, vicepresidente, el director general, como llamen a Javier de Paz, del desarrollo digital televisivo, lo nombra el gobierno, pues cuando la mujer del presidente del gobierno, haciendo un uso absolutamente desmedido de su posición, se presenta y dice que quiero algo, cuando además han usado recursos de Moncloa, pues probablemente la mayoría de la gente no se puede permitir decir que no. Deberían de haberlo hecho, lógicamente, pero no se lo pueden permitir en un país como España. Esas empresas están absolutamente condicionadas, no ya por el caso de Begoña Gómez, sino por todo lo que conocemos de las relaciones o las capacidades del gobierno de interferir en la evolución de esas empresas. Es tan sencillo como eso. No necesitan ni siquiera pasarse para luego reclamar un favor. Es que no pueden hacerle ese feo a Pedro Sánchez. Y eso es una cosa tan evidente que ve cualquiera, que también lo ve el juez, naturalmente. Claro. Y es absolutamente irregular. Es que no hace falta, efectivamente, que nadie las presione. Ellas saben, esas empresas saben que quien se lo pide es alguien en nombre de la mujer del presidente, si no la propia mujer del presidente en persona. Yo creo que ahí está efectivamente la respuesta. Y Ana hacía un planteamiento que me parece muy interesante. Si no hubiera sido Begoña Gómez, hubiera sido una señora que se llama María López, ¿hubieran corrido prestos a hacerlo? Si hubieran podido, efectivamente, Google, Telefónica, Indra, sus mayores responsables, se hubieran entrevistado con personas, incluso con ella, en reuniones con ella, de ninguna manera. Por lo tanto, esto refuta una afirmación que hizo el presidente del gobierno, que su mujer era una profesional independiente que había trabajado ella solita durante toda su vida. No, mire usted, se hizo una carrera profesional al calor de, primero, la Secretaría General y el liderazgo del Partido Socialista de su marido y luego la presidencia del Gobierno. Yo creo que esto y sobre todo el asunto de la Complutense, Ana, empieza a tener su recorrido. Más allá de las otras vías de investigación que tiene abiertas Peinado, como por ejemplo Europa, está esperando también un informe de la UCO sobre el rescate de Europa, también está buscando y está analizando la UCO las cuentas de la señora Begoña Gómez, pero más allá de eso yo creo que el asunto de la Complutense es lo que yo creo que puede fructificar en algo más sólido de lo que tenemos actualmente. Por eso el juez Peinado ha prorrogado durante 6 meses la instrucción, porque hay diligencias importantes, las acusaciones se las están pidiendo y creo que por ahí vamos a tener más de una sorpresa. Sí, el tema del desarrollo del software, la propiedad, el uso y el tema de que recibiera un trato, digamos, exquisito de empresas, algunas de ellas, ojo, públicas, porque Indra, el principal accionista, es la SEPI. Ojo, te he hablado de las testificales pendientes de los presidentes y CEOs y responsables de proyectos de las empresas tecnológicas, pero hay otra testifical, que es otro asunto que también está pendiente, que es la de Félix Bolaños, que es el señor que contrata como secretario general de Presidencia del Gobierno a la asesora que se dedica a hacer labores de secretaría con un salario público para Begoña Gómez. No, para concluir. Muy rápidamente. Sí. Estabais haciendo la descripción de quienes están en Telefónica y están en Indra. Me estaba acordando en Telefónica de Carlos Ocaña. Seguro que recordaréis quién es Carlos Ocaña. Carlos Ocaña es autor de un famoso libro, La nueva diplomacia económica española,
cuyo coautor es Pedro Sánchez. Es el libro de la tesis doctoral. Por cierto, es una anomalía, porque si uno hace la tesis doctoral se entiende que los derechos de su tesis doctoral cuando se publica el libro son suyos y sin embargo añade un autor, con lo cual ahí levanta, vamos a dejarlo, ciertas sospechas respecto a la autoría de la tesis en relación con el libro. De ahí lo de doctor fraude. ¿Dónde está Carlos Ocaña en este momento? En Telefónica. Es un consejero a propuesta de la SEPI y además tiene un cargo en Telefónica. Por cierto, y además aparece en una de las investigaciones de Víctor Aldama, que Víctor Aldama también llama a Carlos Ocaña, que es consejero del Real Madrid, para que su club... O sea, se ve que hay un entorno en el que todo se mueve en ese mismo perímetro. Acaban todos en la reunión de San Petersburgo. Efectivamente. Si no al tiempo. Bueno, pues Ana Sambuena, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Adiós, Ana.